Buenas tardes. En primer lugar, bienvenidos a todos los asistentes a esta nueva sesión de los martes de conversaciones, de los martes de diálogos sobre asuntos relacionados con los archivos y los derechos humanos. Martes de conversaciones que organiza, como saben, la sección profesional de archivos y derechos humanos del Consejo Internacional de Archivos. Vamos a introducir a partir de esta conversación una nueva línea de trabajos y en anteriores martes, primeros martes de mes, hemos estado hablando ampliamente de archivos de comisiones de la verdad o de otros tipos de archivos relacionados muy directamente con los testimonios, evidencias sobre violaciones de derechos humanos. Vamos a empezar a trabajar desde hoy con los archivos de las organizaciones de víctimas de esos abusos. Y para empezar con esa nueva línea de trabajo, de debate en estas conversaciones, contamos con la presencia de Mario Polanco, director del Grupo de Apoyo Mutuo de Guatemala. Es un muy buen comienzo porque creo que el GAM, el Grupo de Apoyo Mutuo, es una de las organizaciones de víctimas más representativas de América Latina y seguramente la más importante de Guatemala, con una larga trayectoria y con una aportación muy importante a los procesos de verdad, justicia y memoria en este país centroamericano. Se ha compartido con todos los interesados la breve biografía del doctor Polanco, de Mario Polanco, doctor en Seguridad Humana por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos, de Guatemala, y graduado del curso de Negociación y Resolución de Conflictos de la Universidad de Harvard en el año 2004. También Mario es profesor en la Universidad de San Carlos y en la Universidad Galileo de Guatemala, y es asimismo consultor de organizaciones internacionales como la Fundación Oscar Arias o el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Autor de dos libros importantes, uno de ellos, Desaparición forzada en Guatemala, el otro, Masacres en Guatemala. También es columnista del diario El Periódico y de varias revistas como Gaceta, Indagador, Contrapoder y Asuntos del Sur, una revista virtual. Ha publicado bastantes artículos en la revista IPNUSAC de la Universidad de San Carlos de Guatemala y ha sido expositor en eventos académicos en diversos países del continente americano y en el continente europeo. Hace pocos meses, hace un año y unos meses, le tuvimos en España en Iberarchivos compartiendo su experiencia con todos los que pudimos asistir a escucharle. Mario es director del Grupo de Apoyo Mutuo desde hace 15 años y ha tenido un papel protagonista tanto en la labor de esta asociación en sí misma como en las aportaciones que desde la asociación se han hecho a otros proyectos de recuperación de archivos y de evidencias relativas a la violación de derechos humanos. Entre otras, la recuperación de la fracción o la parte no muy grande, pero interesante, del Estado Mayor presidencial de Guatemala, lo que se pudo recuperar de su archivo, y también del propio Archivo Histórico de la Policía Nacional en los primeros meses a partir de su descubrimiento en el año 2005. Por eso, creo que contar con la experiencia de Mario en un país donde la dimensión del número de víctimas de la represión y de la violencia ejercida desde el poder es tan amplia y tan fuerte, vamos a tener la oportunidad de contrastar una experiencia que puede ser muy útil para debatir sobre otros casos similares en otros países, no solo del entorno latinoamericano, sino a nivel mundial. Los archivos del GAM han tenido un papel protagonista en las aportaciones a procesos judiciales. Precisamente por eso, en los últimos tiempos ha vivido un acoso tremendo en la situación política guatemalteca, en la que se ha dado la vuelta a la justicia para que los que buscan y reclaman justicia por violaciones de derechos humanos han acabado siendo perseguidos
por el Ministerio Público, por la Fiscalía, por los jueces acusados de crear documentos falsos, de tergiversar la realidad, de promover acciones reprobables, etcétera, etcétera. Todo en el marco de la violación de derechos humanos que en relación con el derecho a la justicia y el derecho a la defensa y a un trato justo se están produciendo en el país. Afortunadamente estamos en un momento en el que a lo mejor se abre una puerta a la esperanza de que todas estas cosas cambien y mejoren. Precisamente por esa persecución, ese acoso que ha vivido el GAM desde el Consejo Internacional de Archivos, en el mes de junio de este año produjimos una declaración de preocupación. El Consejo hizo pública en 3 idiomas, en inglés, en francés y en español, esta declaración de preocupación acerca del grupo de apoyo mutuo, denunciando esas persecuciones. La declaración la tienen todos ustedes en la página web del ICA, entre los documentos y en la página de noticias del ICA. Hay 4 puntos que se relacionan en esta declaración y al final una expresión de una profunda preocupación por la situación que vive el GAM. Nos aclarar varios y todavía continúa esa situación de peligro, y pedíamos a las autoridades competentes que tomaran medidas inmediatas observando el riesgo que corren los archivos del GAM ante el eventual cierre de la organización con el que se amenazaba, y deplorábamos las serias dificultades que atraviesan los archiveros y demás personas que colaboran con el GAM, así como la de jueces y fiscales y otras personas que luchan por defender los derechos humanos en aquella situación, en esa situación, incluidos también otros colegas que han trabajado profundamente en el Archivo Histórico de la Policía Nacional o en otras instancias en favor de la memoria, la verdad y la justicia. Yo, sin más, le cedo la palabra a Mario Polanco para que sea él quien nos haga la exposición de lo que es el GAM, cuáles son sus fines, cuál es la dimensión de los archivos que ha producido esta ONG y cuáles son los usos fundamentales que tienen y que pueden seguir teniendo en el futuro. Mario, es tu turno. Muchas gracias. Perdón, ya estaba yo hablando y no había quitado el micrófono. Antonio, muchas gracias por esta presentación. Es un gusto estar acá con ustedes. Gracias a Elena, a Andreas, a Víctor, bueno, y a todo el equipo de ICA que está colaborando en esta ocasión. Eh, para, para mí, como representante del grupo de apoyo mutuo, es sumamente valioso y sobre todo muy importante poder estar aquí con ustedes y trasladarles qué es lo que está ocurriendo en el país, porque más que contarles sobre el archivo del GAM, que es un archivo vivo, no es un archivo histórico porque no es un archivo administrativo, es un archivo que está funcionando día con día, más que hablarles, que sí les voy a hablar sobre el archivo, pero lo que me interesa es hablarles del contexto en el cual este archivo fue construido. Porque quiero iniciar recordando que Guatemala sufrió una de las peores dictaduras que puede sufrir cualquier sociedad, con una diferencia, yo diría, bastante grande con respecto a otras dictaduras que pudieron haber ocurrido o pudieron haber estado presentes en América del Sur, especialmente en el Cono Sur. En aquella región hubo algunos que se quedaron, como el caso de Pinochet, por ejemplo, durante 17 años, entre el 73 y el 90. Bueno, estuvo Stroessner, bueno, y tantos otros que causaron tantas violaciones a los derechos humanos y que por no haber permanecido durante periodos aparentemente constitucionales, como ocurrió en Guatemala, se perfilaron como los tradicionales dictadores latinoamericanos. En el caso de Guatemala, creo que el ejército actuó muy astutamente y ellos sí mantuvieron esa relación de cambio cada 4 años, dando la apariencia que en el país estábamos viviendo un régimen democrático, con la diferencia que independientemente del militar que llegara posterior al militar que estaba gobernando, la estrategia de violación a los derechos humanos se iba a mantener.
la apariencia de que había cambios democráticos porque la población acudía a votar. Aunque no se respetara la decisión de la población, pero acudía a votar. Condición sine qua non en aquel momento era que los candidatos fueran militares, porque ya había una especie de pacto o de arreglo entre quienes estaban gobernando, que eran los militares, que solamente iban a permitir que un militar asumiera la conducción del Estado. Entonces, cualquiera que conozca la historia del país se va a dar cuenta que eh, hasta los partidos más democráticos que pudieran haber existido en ese periodo buscaban algún militar como su candidato para buscar la manera de llegar a ganar un proceso electoral. Y de esa manera, Guatemala no fue señalado internacionalmente como un país violador de los derechos humanos, sino que permanecía disfrazado, por decirlo así, como un país democrático, aunque al interior de Guatemala sí estaban ocurriendo todo tipo de abusos, con formación de escuadrones de la muerte, desaparición forzada de personas, ejecuciones extrajudiciales, tanto individuales como colectivas, o sea, estaban ocurriendo masacres, etcétera. Pero llegamos a un punto álgido, cúspide, en esas violaciones a los derechos humanos. Todas estas figuras que les decía, más torturas, abusos sexuales contra mujeres, etcétera, llegamos a finales de los 70s e inicios de los 80s. Y en ese contexto se realizan una cantidad de violaciones a los derechos humanos enorme. Como decía hace un momento, se da una especie de pico en ese instante. Y en esa persecución que se realiza por parte de las fuerzas de seguridad contra estudiantes universitarios, profesores, contra pobladores, dirigentes sindicales, etcétera, es que las esposas, hermanas, madres, hijas de personas que estaban siendo privadas de su libertad a través de la desaparición forzada, toman valor. Y yo nunca me canso de reconocer que es la mujer la que lo hace, no es el hombre el que lo hace, al igual que ocurrió en otros países de América Latina. Pero la mujer sale a demandar que haya, que devuelvan a los seres queridos que estaban llevándose con vida, que los devuelvan con vida, que haya juicio y castigo contra quienes estaban cometiendo violaciones a los derechos humanos y sobre todo que se conozca quiénes son los responsables y cuál pudo haber sido el paradero de esas personas que estaban siendo desaparecidas. En el momento en el que surge el grupo de apoyo mutuo, seguramente ocurre una especie de crisis de crecimiento y muchas mujeres, crisis de crecimiento organizacional, y muchas mujeres, más mujeres y familiares llegan hasta el GAM a presentar sus denuncias sobre la desaparición forzada de sus seres queridos. Yo me imagino, para quienes estaban en aquel momento, que frente a la sorpresa de la llegada a tocar la puerta de donde funcionaba el GAM, crearon un archivo, un formulario en el cual pedían datos muy básicos. Yo he tenido oportunidad de ver fichas de otras organizaciones de familiares de desaparecidos en el continente y cuando las comparo en forma con las fichas que se crearon en ese momento en el GAM, pues son iguales. Quiere decir que actuaban de manera muy similar. Entonces, en el GAM se empiezan a recibir esas fichas, se coloca ahí la foto de la persona desaparecida, algunos datos, dirección, etcétera, y cada ficha se va colocando de manera ordenada en un espacio. A esa ficha, que era de una página al inicio, se le suma al poco tiempo el habeas corpus, luego la respuesta de determinado juez sobre ese habeas corpus, alguna otra acción legal, y el expediente empieza a crecer dependiendo de la cantidad de información que hubiera. Pues bien, ese es el origen, el inicio del archivo que en el GAM tenemos. El Grupo de Apoyo Mutuo surge como una organización de familiares de personas desaparecidas en un contexto sumamente adverso en medio de la última de las dictaduras militares en Guatemala,
la del general Óscar Humberto Mejía Víctores. Ese proceso de recolección de datos se realiza de manera sumamente difícil y adversa porque es bajo la amenaza y bajo la intimidación de parte de las fuerzas de seguridad. Las mujeres que formaron el GAM en aquel momento, las mismas instalaciones eran objeto de acoso permanente, de vigilancia y de amenazas. Agentes de las fuerzas de seguridad vestidos de particular vigilaban constantemente al grupo de apoyo mutuo y no se dejaron esperar las primeras acciones represivas contra el GAM. A los pocos meses de haber surgido, es detenido de manera ilegal Héctor Gómez Calito, lo torturan terriblemente y su cuerpo aparece presentando señales de mucha brutalidad. Poco tiempo después, 6 días después exactamente, Rosario Godoy de Cuevas, la vicepresidenta del GAM, también enfrenta la misma situación. Ella estaba acompañada de su niño de 2 años de edad y su hermano de 21. A los 3 los torturaron, incluso al niño de 2 años. Y esos eran mensajes que estaban enviando contra quienes habían fundado el grupo de apoyo mutuo. Y quiero yo reconocer que a pesar de toda esa intimidación, y creo que por el amor que se sentía hacia quienes estaban siendo privados de la libertad, hacia los desaparecidos, se mantuvieron en la lucha. Pero esas primeras víctimas sí calaron enormemente en el GAM en aquel momento. Les estoy hablando de 1985, en condiciones en que todavía en Guatemala se estaban cometiendo gravísimas violaciones a los derechos humanos. Faltaba todavía mucho tiempo para que el gobierno de Mejía Víctores le entregara el control del Estado a un presidente civil, que fue en 1986 cuando lo recibió. Entonces, en ese periodo en que el GAM surge en medio de esas situaciones tan adversas y funciona con esas situaciones tan adversas de amenazas y de intimidaciones, pienso yo que nunca se creyó, nunca se valoró que ese proceso en el que se encontraban las fundadoras de recoger esos expedientes, de ponerles algún tipo de orden, nunca imaginaron que ese tipo de documentos en algún momento iban a poder ser utilizados, no solo para la memoria histórica, sino también, como bien decía Antonio, para presentarlos como pruebas judiciales en procesos de investigación para poder escudriñar y llegar a la verdad y sobre todo para poder encontrar a los responsables de algunos de esos crímenes. Hubo necesidad de esperar muchísimo tiempo, décadas realmente de lucha, porque quiero decirles que en el caso de Guatemala, aunque haya llegado un gobierno de carácter civil en 1986, en realidad este gobierno se plegó totalmente a lo que las Fuerzas Armadas pretendían dentro de su proyecto político-militar y no hizo ningún esfuerzo por favorecer la lucha en favor de los desaparecidos o por esclarecer el caso de los desaparecidos. Y aquí quiero hacer un paréntesis. No me gusta a mí hablar de números de casos de desaparecidos porque realmente los desaparecidos, más que un número, más que un dato estadístico, son seres humanos. Son personas que en algún momento lucharon por la democracia en un país, amaron a su pueblo y por ello estuvieron incluso dispuestos a ofrendar su vida y al final terminó siendo su libertad. Pero en aquel contexto de desapariciones forzadas por razones políticas en América Latina, se produjeron alrededor de 90,000 casos. De esos 90,000 casos, Guatemala posee la mitad, 45,000. Y les hablo de 45,000 casos de desaparición forzada en un momento en que la población de Guatemala no alcanzaba los 7 millones de habitantes. Entonces, per cápita, Guatemala posee un alto número de casos de desaparición forzada. Y me refiero a aquel momento de contexto de violencia política, porque lamentablemente para nuestro continente o subcontinente latinoamericano, las desapariciones forzadas continúan en la actualidad, ya no por razones políticas, sino ya hay otro tipo de motivaciones
que tienen que ver con crímenes pasionales, presencia del crimen organizado, narcotráfico y otras formas de crimen organizado, por ejemplo, pero ahora hay otro tipo de desapariciones forzadas en países donde antes no ocurrían de manera tan grave este tipo de fenómenos. Ahora vemos que se ha disparado, producto de la presencia de ese crimen organizado, el número de desaparecidos en América Latina. Pero volviendo a este contexto, quiero decirles que se recogieron durante ese periodo de los primeros años del grupo de apoyo mutuo cerca de 4,000 casos. Creo yo que desde aquel momento ya algunos de los que estaban cometiendo este tipo de abusos se percataban acerca de que, del peligro que para ellos representaba este tipo de información en manos del grupo de apoyo mutuo, porque en más de una ocasión se produjeron allanamientos a nuestras instalaciones y en esos allanamientos lo que se llevaron fueron archivos, fueron expedientes. Nunca fue posible establecer el número exacto de estos expedientes que se llevaron o quiénes eran las personas que estaban registradas en esos archivos, pero sí fueron muchos los expedientes que fueron sustraídos violentamente de nuestras instalaciones. Aún así, continuamos teniendo alrededor de 4,000 expedientes y ese temor en la actualidad continúa siendo real. Bien lo decía Antonio hace un momento, que hemos sido víctimas de acoso, de hostigamiento, de amenazas, porque hay muchos todavía que en la actualidad desean tener estos expedientes para poder destruirlos seguramente, porque temen que esos expedientes eventualmente permitan que el brazo de la justicia los alcance. Hay una especie de código de silencio entre quienes cometieron violaciones a los derechos humanos y muchos han preferido ir a la cárcel, pero no han dicho, por ejemplo, dónde quedaron esas víctimas de desaparición, o sea, dónde pudieron, si perdieron la vida en algún momento, dónde pudieron haber sido enterradas. Ese código de silencio ha impedido que se llegue al 100% de la verdad. Ha permitido que se alcance en algunos casos algo de justicia, porque ha sido posible identificar a algunos de estos perpetradores. También yo quiero valorar que no solo es con el archivo del grupo de apoyo mutuo con que se ha logrado llevar a juicio a algunos de los responsables de estas violaciones a los derechos humanos, sino tienen que participar otro tipo de informaciones que están contenidas en otros archivos, como el archivo histórico de la Policía Nacional. Ha sido posible también conseguir muy poca información, muy poca, de algún archivo del ejército, por ejemplo, pero la sumatoria de información contenida en estos archivos es lo que ha permitido llevar a proceso y a condena a algunos pocos responsables de estas violaciones a los derechos humanos. Hace falta mucho por hacer, pero sí se ha avanzado en algo. Son algunas pocas decenas de responsables que están en prisión en este momento, pero con esas pocas decenas de estos responsables de violaciones a los derechos humanos también nos preocupa enormemente que organizaciones que promueven la impunidad en el país con un discurso de odio sumamente agresivo y que están judicializando las luchas en favor de los derechos humanos, no ha sido posible que se consoliden estos procesos de búsqueda de justicia. Estos grupos han buscado la manera de evitar que se logre llegar a esta justicia tan anhelada. Se han opuesto rotundamente y una manera de evitar, por ejemplo, que este tipo de procesos continúen, como ya lo dije hace un momento y lo decía también Antonio, es la judicialización de nuestras luchas. Entonces ahora, tanto el Grupo de Apoyo Mutuo como otras organizaciones, enfrentamos todo tipo de intimidaciones y amenazas.
Ya no como lo hacían a ultranza, de matar, sino ahora buscan la manera de matar civilmente, porque lo que buscan es abrir procesos para señalar de manera pública a las personas que podrían en algún momento estar, por ejemplo, buscando este tipo de justicia, o a los nuevos familiares de las víctimas de desaparición forzada. Pero este esfuerzo de este tipo de grupos no queda nada más en estas acciones contra las organizaciones y contra las familias de las víctimas. También han llevado hasta el Congreso, a través de algunos diputados afines a sus objetivos y a sus intereses, han llevado hasta el Congreso de la República una iniciativa de ley que permitiría, en caso de ser aprobada, una amnistía general contra los violadores de los derechos humanos. Esta amnistía general está establecido en el mismo decreto que se ha presentado como iniciativa de ley, sería total y abarcaría el periodo 1960-1996. Ellos dicen en apariencia que también beneficiaría a guerrilleros porque en su discurso mantienen presente esa doctrina de los dos demonios, haciendo parecer como que están en igualdad de condiciones, tanto guerrilleros como militares, cuando en realidad en Guatemala, y la misma Comisión de la Verdad que presentó su informe en el 99 lo señala, los crímenes que cometió el ejército o el Estado pueden alcanzar entre un 93 y un 95%, y el resto son crímenes que podrían haber sido atribuidos a la guerrilla. Así que quien va a terminar siendo beneficiado es el ejército, son los responsables de esas violaciones a los derechos humanos. Y en el caso de Guatemala, la misma institución armada lleva y mantiene un discurso totalmente en la línea de cuestionar y de criticar el trabajo de las organizaciones de víctimas, favoreciendo a quienes violaron los derechos humanos. De hecho, por ejemplo, cuando un ex general, un ex coronel, cualquier ex oficial del ejército es señalado de haber cometido alguna violación a los derechos humanos, regularmente lo que ocurre es que el ejército como institución le facilita el acceso a abogados o abogadas del Ministerio de la Defensa sin ningún costo. Para cualquier persona, pagar un abogado o abogada va a implicar un costo elevado. Para ex militares, ellos tienen todo tipo de beneficios, y cuando alguno, por ejemplo, es enviado a prisión, aunque sea de manera preventiva, inmediatamente hacen arreglos con el sistema penitenciario para que esa persona que ha sido eh, enviada a prisión de manera preventiva o de manera ya permanente, vaya a cumplir esa condena en alguna habitación del hospital militar. El hospital militar está lleno de oficiales de alto rango del ejército, y están ahí en un cuarto privado con televisión, aparentando estar enfermos, pero están ahí, reciben visitas de sus familias y en realidad están en libertad. Tampoco tenemos nosotros garantía de que no salgan en algún momento del hospital a, qué sé yo, a pasear o a alguna reunión familiar, pero sí gozan de todo este apoyo por parte de las familias, del ejército, perdón. Algunos de los casos que han sido llevados a investigación haciendo uso de archivos, tanto de archivo administrativo de la Policía Nacional, que es el archivo histórico de la Policía Nacional, del archivo del GAM y de otros documentos, son los siguientes. Se presentó el caso del JUTE. De manera breve voy a narrarles en qué consistió cada uno de estos casos. En este caso, las víctimas, algunos eran integrantes del ejército, eran soldados, campesinos que habían sido reclutados a la fuerza, participaron en un partido de fútbol, ganaron los campesinos contra colaboradores del ejército que tenían mejor estatus económico dentro de la comunidad, y los colaboradores del ejército, que se denominaban comisionados militares, fueron a poner la denuncia a la base militar más cercana, diciendo que aquellos eran guerrilleros. En realidad eran soldados.
Días más tarde, el ejército, sin preguntar y sin dudarlo, llegó hasta la aldea Aljute y los comisionados militares fueron señalando dónde vivía cada uno de los integrantes del equipo de fútbol que había ganado. No los encontraron a todos, se llevaron a 8 personas. Los 8 están desaparecidos. Eh, Regresaron días más tarde, se llevaron a mujeres, a las esposas de las víctimas, eh, y las sometieron a violaciones sexuales y a todo tipo de abusos en la misma base militar. Entonces ahí está pendiente que haya detenciones en este caso. El otro caso es el de Edgar Fernando García, eh, quien es esposo de la fundadora del Grupo de Apoyo Mutuo, de Ninette Montenegro. Fue ella quien impulsó la creación del GAM en aquel momento. En este caso, y gracias a información obtenida en el Archivo Histórico de la Policía Nacional, se lograron documentar a través de 660 documentos detalles sobre su detención. Aquí ha habido 4 condenas hasta ahora, una quinta persona que había sido detenida recientemente. En este pacto de impunidad que hay en el país, esta persona fue dejada en libertad, la absolvieron, a pesar de que había pruebas contundentes en su contra, fue absolvido este policía, ex policía, quien estaba además siendo eh, respaldado y apoyado por una de las instituciones que promueven el odio y que están promoviendo la impunidad en el país. Entonces está ahí pendiente. El otro caso que llevamos es el de Edgar Sáenz Calito, un dirigente estudiantil. Aquí se logró la condena de un importante jefe de la policía. También recientemente se logró la detención de un responsable más, igual fue declarado. Aquí no fue absuelto, sino fue declarado por una figura que se llama falta de mérito, que podría permitir que continúe la investigación, pero la persona se fue a su casa. El otro es el caso Tactic, que en realidad aquí lo que se confirma es la primera condena en el caso Creonpaz. Aquí se produjeron 3 desapariciones forzadas y una de estas víctimas apareció en Creonpaz. El Creonpaz es la ex base militar número 21, donde se cometieron gravísimas violaciones a los derechos humanos y que ahora está siendo administrada para misiones de paz y está siendo administrada por las Naciones Unidas. Aquí no ha habido ningún condenado, pero en el caso Tactic ya se produjo la primera condena en el contexto de ese caso, y eso es muy importante porque en medio de la impunidad que hay en estos momentos, hace pocos días una sala de apelación resolvió que se mantiene la condena y que no va a ser dejado en libertad. Nosotros temíamos que esta sala actuara favoreciendo la impunidad, pero no ocurrió así. El otro caso es el diario militar. Este caso se denomina de esa manera porque es un expediente que apareció en Estados Unidos, en donde se narra de manera cronológica la desaparición forzada de 183 personas víctimas, y aquí se ha logrado detener a 11 personas. El proceso continúa. Eh, eh, y lo otro es que se han impulsado decenas de casos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, debido a que Guatemala no ha actuado de manera apropiada en las investigaciones. En uno de estos casos, que también se está conociendo, el caso de una profesora universitaria cuya desaparición forzada ocurrió posteriormente al conflicto armado interno, ocurrió en el año 2000. En Guatemala se firmó la paz en diciembre del 96, pero esta desaparición forzada ocurrió en 2000, a pesar de que ya no había ningún tipo de conflicto armado, a pesar de que no había como perpetrador en apariencia nadie vinculado a las fuerzas de seguridad ni al Estado. A pesar de ello, el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil en el año 2000 y 2001 no investigaron la desaparición de Mayra Gutiérrez, sino que se dedicaron a investigar la vida privada de Mayra Gutiérrez. No tiene sentido que hayan hecho eso, porque investigar la vida privada de ella para hacerla parecer a ella como la culpable de su propia desaparición forzada
es inaudito. Yo la única explicación que encuentro ahí es que los grupos pro impunidad lo que buscan es que el muro de la impunidad continúe lo más sólido posible y que no haya ninguna posibilidad de abrirle un agujero, porque a través de ese agujero podría abrirse un caudal de juicios contra violadores a los derechos humanos, y eso implicaría la destrucción total de ese muro, de ese mural de impunidad. Porque en el momento en que se abra para los violadores de los derechos humanos la posibilidad de abrir juicios, se abrirá también contra narcotraficantes, contra corruptos, y los grupos pro impunidad ubican a estos tres segmentos como uno solo: violadores de derechos humanos, represores, narcos y corruptos. Entonces, de hecho, estos grupos pro impunidad protegen a los tres sectores. Quiero ir cerrando con un último punto, y este último punto Permíteme, tiene que Mario, ver... Sí, permíteme, Mario, un segundito solamente para hacer un recordatorio a todos los participantes, así te tomas un descanso, un breve descanso, en recordar a todos que tenemos un buzón para preguntas y respuestas. Invitamos a todos los participantes a hacer uso de ese buzón desde este momento para ir planteando al ponente, a Mario, cualquier aclaración que necesiten o para dar una opinión sobre lo que se está comentando. Es importante que se hagan a través del buzón. Elena Rivas Pala estará atenta a todas esas preguntas y iremos pasándoselas al final de la presentación al ponente y abriremos el debate sobre ellas. En algún momento incluso podremos intentar hacer posible el uso de la palabra si es preciso alguno de los intervinientes que hayan formulado alguna pregunta para matizarla, aclararla o profundizarla. Gracias. Perdona, Mario, y puedes seguir cuando quieras. no, gracias, Antonio. Creo que era importante también el anuncio que has hecho, sobre todo porque a mí me interesa también esa interlocución, aunque sea a través de preguntas por escrito, porque eso permitirá establecer también los puntos en que yo debo ampliar la información o los intereses que pueda haber de parte de quienes están acompañándonos en esta ocasión. Pues volviendo al tema, quiero tocar el aspecto de las amenazas a las que Antonio hacía referencia hace unos minutos. Estas amenazas ocurren primero como consecuencia del caso que se ha seguido para alcanzar la justicia y para conocer la verdad por la desaparición forzada de Edgar Fernando García. Ese es el caso que han utilizado para intimidarnos y para iniciar estas amenazas, pero está vinculado con otro caso y quieren, sobre todo, destruir la veracidad y la importancia de un archivo que es trascendental en la búsqueda de justicia en Guatemala. Y ese archivo al que hago referencia es el denominado Diario Militar. Y en un tercer aspecto, al atacar con las amenazas de judicialización de las luchas, aprovechar para apropiarse del archivo del GAM, del archivo vivo del GAM, y destruir totalmente a la organización, aprovechando el endurecimiento en las leyes que hay para ejercer control de las ONGs. Entonces, lo que han hecho es que han presentado denuncias por la comisión de 10 delitos contra Inés Montenegro, que es la fundadora del GAM, contra el juez Miguel Ángel Gálvez, que ya salió al exilio, en contra mía y en contra de todos los integrantes del GAM, de el resto de fundadores, integrantes de las directivas a lo largo de los 40 años que el GAM lleva existiendo. O sea, implicaría la búsqueda de muchísimas personas, o en todo caso, por lo menos, la detención de algunos. Los delitos que se nos señalan, algunos no tienen sentido, no tienen consistencia,
Cuando se presenta una denuncia que no tiene consistencia, en la entrada en el mostrador del Ministerio Público, lo rechazan en ese instante y le hacen ver a uno que carece de forma. Sin embargo, en esta ocasión, la denuncia fue aceptada de manera inmediata y fue trasladada a varias fiscalías. O sea, se ha convertido de una denuncia, de un caso, en varios casos que están en varias fiscalías y que quiero decirles que la forma en que han actuado contra periodistas, contra activistas sociales y contra cualquier persona es que buscan a través de alguna de las fiscalías, buscan algún juez de turno para que en horas de la madrugada emita una orden de captura, de tal forma que inmediatamente cuando inicia el día se produce la detención de la persona de manera sorpresiva en su propia residencia. Entonces, siempre se está temiendo que en algún momento ocurra eso. ¿Qué ocurriría después de esta detención? Allanarían las instalaciones del GAM, cerrarían, seguramente cancelarían la personalidad jurídica del GAM. El GAM tiene la figura de fundación y secuestrarían, que es la figura legal, estos 130 metros lineales de documentos que el GAM posee. Las figuras delictivas que están utilizando son la de asociación ilícita, porque ellos se refieren al grupo de apoyo mutuo como una organización criminal y dicen que el estar nosotros acá reunidos dentro de la Fundación Grupo de Apoyo Mutuo implica que nosotros estamos reunidos para como una forma de asociación para delinquir. Conspiración es la segunda de las figuras. Estamos reunidos conspirando y conspiramos junto con el juez y con otras personas. Ha habido abuso de autoridad y esto es como si nosotros, por ejemplo, acá, en el grupo de apoyo mutuo, fuéramos una autoridad estatal, porque este es un delito que solo puede cometer una autoridad. Hay incumplimiento de deberes, la cuarta figura. También esto solo lo puede cometer una autoridad designada en el Estado. Violación a la Constitución. Hay tráfico de influencias, es el otro delito que señalan. Hay denegación de justicia. También este delito solo lo puede cometer un fiscal o un juez, no un particular. Hay obstaculización a la acción penal. El noveno de estos delitos es simulación de delito. Y el décimo es falsedad ideológica. Estos casos están siendo conocidos, algunos dentro de fiscalías, al menos uno ya por algún juez, y nosotros pues estamos a la espera de cualquier cosa que pueda ocurrir. No hemos sido notificados hasta este momento, pero como ya se ha demostrado con los retrocesos en materia de administración de justicia, lo que hacen es que no notifican, detienen y notifican ya cuando una persona está detenida. La otra modalidad que emplean es que cuando va a ser presentada esta persona ante un juez, el juez no tiene tiempo y traslada para 3 o 4 meses más tarde la audiencia. Entonces, mientras tanto, la persona va a prisión preventiva. Llega 3 o 4 meses más tarde y tampoco tiene tiempo y posterga otros 3 o 4 meses. Y de esa manera puede pasar años una persona detenida y en tanto no solo su libertad, sino también su reputación ha quedado totalmente destruida. ¿Qué es lo que plantean para presentar este tipo de denuncias? Lo que plantean es que desde el grupo de apoyo mutuo y con el apoyo y aquiescencia del juez Miguel Ángel Gálvez, el diario militar fue fabricado acá y luego fue filtrado a la opinión pública y ahora está utilizado para privar de su libertad a algunos de los responsables de esas violaciones a los derechos humanos en el pasado. Entonces, aquí, además de destruir al GAM, de privar de la libertad a algunos de nosotros, de quedarse con el archivo, estarían dejando sin sustancia el diario militar, porque estarían demostrando jurídicamente que el diario militar fue fabricado, que no fue elaborado por los perpetradores. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede, pero sí es importante aclararlo. Ha habido elecciones recientemente, tenemos a un
presidente electo en este momento, que está también bajo acoso porque hay mucho temor de parte de estos mismos grupos de que puedan en algún momento tratar de enmendar algunas de estas situaciones anómalas que están ocurriendo y a pesar de ello, sí quiero señalar que el nuevo presidente pues tendrá control sobre el organismo ejecutivo. Desde ahí, y un control no total, parcial, porque el Estado es demasiado grande, pero, por ejemplo, en el legislativo no tendrá ningún tipo de mayoría de ningún tipo. El organismo judicial seguirá siendo manejado por los mismos, y eso significa que si los tres organismos del Estado no hay control ni influencia en dos, lo que se perfila hacia el futuro no es nada halagüeño. Puede ocurrir cualquier tipo de retroceso, aún con el nuevo presidente de la República. Aún en esas condiciones, los operadores de justicia van a continuar sirviendo a los mismos y van a continuar promoviendo la impunidad en el país. ¿Qué es lo que necesitamos eh, para garantizar la protección de nuestro archivo? Lo que necesitamos es, aquí tengo yo una breve listita, voy a tomarme la libertad de leer estos puntos para concluir con ello. Y lo que necesitamos son algunas medidas urgentes, como por ejemplo acciones de solidaridad en favor de quienes integramos al grupo de apoyo mutuo, que se pueden traducir en visitas periódicas de personalidades a nuestro archivo. Embajadores, por ejemplo, si ustedes pueden promover con sus embajadores que vengan a visitarnos, cuando venga alguien de fuera que venga a visitar también. Pronunciamientos públicos de solidaridad y respaldo al trabajo que desarrolla el GAM, especialmente en este caso al archivo. Invitaciones a participar en eventos en países con trayectoria democrática o en actividades de organizaciones que funcionan en países con trayectoria democrática. Ejemplo es este evento que está siendo organizado por ICA. Esto es muy importante para fortalecer nuestra capacidad. Nos interesa también que cuando hay algún premio, algún reconocimiento al trabajo de organizaciones que desarrollen actividades como las que nosotros desarrollamos, que postulen al grupo de apoyo mutuo. Ya el grupo de apoyo mutuo ha sido beneficiado al menos con 3 premios recientemente. También esto favorece. Nos dieron el premio LASA en junio del año pasado. Anteriormente, en diciembre de 2021, nos habían dado el Emilio Mignoni en Argentina. Este premio lo otorga la Cancillería Argentina a defensores de derechos humanos, y ahorita en el mes de agosto nos dieron en Argentina también, en Buenos Aires, el premio Graciela Fernández Mejide. Graciela Fernández Mejide, una connotada defensora de los derechos humanos en aquel país, fue parte de la Comisión de la Verdad de Argentina, y ella misma tiene a su hijo de 17 años desaparecido como consecuencia de las acciones de la dictadura argentina. También nos interesa que vengan personalidades del mundo académico a conocer el archivo, que haya convenios entre el GAM y archivos de otros países para fortalecer nuestro trabajo, convenios con universidades. Hemos establecido algunos convenios con universidades estadounidenses. Sería muy positivo también hacerlo con universidades europeas. Recientemente tuvimos algún acercamiento con la Universidad de Basilea, pero es la única europea con la que estamos ya iniciando trabajo. Sería muy importante hacerlo con más. Y si hubiera posibilidad de recibir voluntarios y voluntarias, sería algo muy importante. Nosotros tenemos alrededor de 1.200.000 folios en 130 metros lineales de documentos en 7 colecciones diferentes. Una de esas colecciones es la de los casos, pero también tenemos una colección hemerográfica de casos de violaciones a los derechos humanos que contempla 25 metros, dentro de los mismos 130 metros. Y también otro apoyo es ayudarnos a establecer un lugar donde pueda quedar este repositorio de manera digital, ¿verdad?
archivado. Ya hemos establecido convenios, por ejemplo, con Haverford College en Estados Unidos, actualmente con la Universidad de Pensilvania, y esperamos en algún momento, como les dije, con la de Basilea. La de Basilea podría recibir este repositorio, pero si hubiera posibilidad en otros lugares, sería mucho mejor, porque de esa manera, aunque destruyeran o aunque requisaran nuestro archivo, podría quedar una copia protegida, por lo menos para garantizar la memoria histórica del trabajo que se ha desarrollado en Guatemala. Así que muchísimas gracias y perdonen si me prolongué mucho en la exposición, pero si hay alguna pregunta, por favor. Muchas gracias, Mario, por tu intervención. No te has excedido, estás en tiempo acordado y sí tenemos varias preguntas. Elena Rivas Pala está haciendo el seguimiento de las preguntas que han llegado por escrito al buzón. Había 4, ahora hay una quinta pregunta. Se pueden ir respondiendo, pero si quieres hacer un resumen de todas ellas, Elena, para ver si Sí, contestar por escrito. Mario quiere hacer alguna manifestación concreta de forma verbal. Adelante. También tenemos una posibilidad de que si algún interviniente de estas preguntas quiere replicar y hacerlo verbalmente, yo creo que le puedo habilitar creo que hay una posibilidad de permitir hablar a los participantes en el webinar y le daríamos la palabra, si te parece bien. Elena, si quieres resumir las preguntas. de acuerdo. Buenas tardes a todos o buenos días. Hay varias preguntas, algunas de las cuales Mario en la última parte de la intervención ya ha respondido, al menos parcialmente. Entonces, si os parece, vamos a verlas por el orden de llegada. La primera es la de Cristín Martínez, que dice, con la experiencia de casos anteriores llevados ante los tribunales, intenta identificar y recoger tipos de documentos en particular que cree que serán ejecutables ante los tribunales. Esa sería la primera pregunta, Mario. Si quieres responderla ya, luego seguimos un poco con lo que hay. Por matizar, es solamente una información añadida. Cristín Martínez es la presidenta de Archiveros Sin Fronteras Internacional, Mario. Y claro, la preocupación es si unos tipos de documentos tienen más predicamento que otros en los tribunales, si habéis detectado cuáles son esos documentos de alto valor añadido para los procesos judiciales. Entiendo que eso es lo que pregunta Cristín. Claro. Bueno, regularmente queda también a criterio de el juez o jueza de primera instancia el calificar y aceptar algunas de esas pruebas. Siempre se requiere de justificar por parte del equipo jurídico del GAM, en este caso, la importancia de un determinado documento. Hay que garantizar también ahí la explicación de que la cadena de custodia de ese documento no ha sido rota en ningún momento, porque también los abogados de la defensa van a intentar desvirtuar ese documento, van a tratar de señalar que fue creado el día de ayer, por ejemplo. Entonces, paralelo al momento de presentar la hoja o el documento que es importante, es necesario también dar a conocer cómo fue elaborado ese documento, en qué momento y cómo ha estado protegido durante tantas décadas. Este tipo de documentos pueden ser, por ejemplo, los testimonios de los familiares de las víctimas, por ejemplo, que digan en la ficha original, que digan que la víctima fue detenida de manera ilegal en un carro, vamos a suponer, marca Ford, Taurus, color rojo, placas 33, 33, 33, por ejemplo. Entonces, sí, junto con esa información que brindó la familia, después hay un documento de aquel periodo en que se requirió información de a quién pertenecía ese automóvil, hubo una denegatoria y la figura del automóvil se mantuvo en distintos documentos y resulta que un archivo de la Policía Nacional o del Ejército aparece que el carro Ford Taurus
33, recibió gasolina de parte del ejército o de la policía, por ejemplo, en algún momento, eso hace como un enlace entre lo que hemos dicho nosotros y lo que se ha hecho. Ese tipo de documento, por ejemplo, permitiría demostrar que hay vínculos entre las fuerzas de seguridad y el hecho en mención. Entonces, a lo que yo quiero llegar con la pregunta de Christine es que todo dependerá de cómo se logre demostrar, cómo se logre hacer ese enlace entre un documento que se está presentando y un hecho, porque muchas veces no es fácil. Y también si el juez o jueza lo que busca es, por ejemplo, favorecer al responsable de la violación a los derechos humanos, fácilmente puede desestimar esa prueba. Algo que es muy importante y que también hay que presentarlo como pruebas es algún peritaje de naturaleza archivística, por ejemplo, en que se explique cómo es que funciona un archivo, cuál es la secuencia dentro de esa cadena de custodia para demostrar que no ha sido ningún montaje. Muy bien, pues seguimos con las preguntas. La siguiente es de Kate Doyle, aunque ella misma dice que en parte ya la ha respondido, pero yo creo que es interesante insistir un poco. Habla de la protección a los archivos, a vuestros archivos. ¿Qué consejos darías o cómo se puede proteger estos archivos físicos cuando las autoridades pues, los usan, los pueden pretender incautar o destruir? Has hablado de estas posibles colaboraciones, pero a mí me queda la duda también de si realmente se ha trabajado algo en la digitalización, se ha hecho algún proceso de copiado, digamos, para poder preservar, aunque sea esa copia, o si no se ha podido todavía trabajar en este aspecto. Bueno, muchas gracias. Saludos a Kate. Gracias por estar acá. Con Kate hemos nosotros recibido mucho apoyo y mucho acompañamiento y solidaridad. Creo que algo que es muy importante es que las organizaciones que tienen archivos de esta naturaleza valoren el tesoro que tienen. Porque muchas organizaciones, especialmente acá en nuestro país, en Guatemala, muchas veces no aprecian de manera adecuada estos documentos, se los tienen en cajas, en alguna esquina, guardados, a veces en algún baño. Muchas de las oficinas de las organizaciones fueron casas de vivienda en algún momento, entonces tienen duchas que ya no son usadas como duchas, sino está el espacio perdido ahí. Entonces, muchas de estas organizaciones, para no tener en un lugar haciendo estorbo, los documentos los apilan ahí en los baños y ya puede haber humedad y eso puede estar destruyendo. Entonces, creo que algo muy importante podría ser el empezar a trasladar capacidades a organizaciones que tienen archivos para que los ordenen, para que les quiten el metal, para que los coloquen de manera apropiada, en cajas adecuadas, en lugares secos, lejos de luz, por ejemplo, porque la luz también daña esta información. Bueno, en eso ustedes son más que expertos y expertas, ¿verdad? Yo no tengo por qué explicarles cómo manejar un archivo, pero creo que lo importante es trasladar esas capacidades. Lo otro es iniciar con el proceso de digitalización. Pero lo que nosotros desde el GAM también estamos haciendo, y eso es algo muy importante, es que buscamos la manera de respetar, no afectar a las familias de las víctimas. Entonces, cada paso que damos para hacer pública alguna de la información digitalizada, buscamos a las familias de las víctimas para establecer convenios también con ellos, porque no queremos que se lleven la sorpresa en algún momento y que se den cuenta que la información de su familiar que está desaparecido, pues aparece en una universidad en Suiza o en Estados Unidos o en otro lugar o en Europa, ¿verdad? Entonces buscamos la manera de mantenerlos también informados porque es un derecho que tienen las personas, porque es información de esas familias la que nos han otorgado. Pero en cuanto se tiene esta autorización, especialmente de los expedientes, porque, por ejemplo, si hay una información hemerográfica, pues esa es información pública, esa se puede digitalizar y hacer pública de manera inmediata.
pero si es de datos sensibles, creo que hay que protegerla. Y luego de eso ya proceder a digitalizarla. Creo que la digitalización es fundamental, pero no una digitalización simple. Debe hacerse una digitalización de alta calidad, con una cantidad de megapíxeles adecuada también, para que se pueda realizar esa reproducción digital de ese documento de manera tan fiel que cualquier perito dentro de 50 años pueda decir que ese documento es copia de un original que existió, aunque físicamente ya no exista, pero que fue copia de un original que existió, porque si no cualquiera va a desvirtuarlos y puede con ello afectar la impunidad que pueda haber o que pueda fomentarse esa impunidad en ese caso en particular. Muy bien, pues también hay una participación de Daniel Alvarado, que después de felicitar al ponente dice: me gustaría que nos contara cómo el archivo del GAM promueve la memoria histórica y qué consecuencias puede tener esto en el contexto actual en Guatemala. También Ramón Alberg ha preguntado si la llegada del nuevo gobierno puede propiciar algún cambio en positivo desde las instituciones del Estado, aunque parcialmente ya se ha hablado de ello, pero bueno, hay interés en este asunto. Muy bien, voy a iniciar con este tema del nuevo gobierno y definitivamente se pueden abrir las posibilidades de algún cambio en positivo, especialmente porque ha habido pues demasiado acoso, demasiado fortalecimiento de la impunidad, por lo menos en la última década. Hay que recordar que a partir de 2012, cuando llega un ex general del ejército a la presidencia de la República, se empiezan a cerrar espacios en favor de la justicia. Se venía fortaleciendo la administración de justicia y luego se empieza a cerrar paulatinamente hasta que llegamos a la actualidad en que cada vez más el organismo judicial está al servicio de los grupos pro impunidad. Entonces, podría generarse la sensación, el sentimiento de la necesidad de cambio, pero no va a ser nada fácil con este nuevo gobierno que asumirá el 14 de enero próximo. No va a ser nada fácil por lo que ya decía hace un momento, que este gobierno tendrá algún control de uno de los tres organismos del Estado, de uno. Además, hay instituciones que hacen el juego de pesos y contrapesos en el Estado que están ubicadas más más cercanas a los grupos opositores a este gobierno, la Procuraduría de Derechos Humanos, por ejemplo, y otros, que favorables a este gobierno. Entonces yo creo que este nuevo gobierno, a partir de que asuma, creo que se va a enfrentar a una verdadera agresión por parte de quienes promueven la impunidad. Van a buscar la manera de desvirtuar cualquier acción que desarrolle, y eso nos hace pensar que, aunque somos positivos sobre que la situación puede cambiar para mejor, podría ocurrir que realmente tengan las manos atadas y que este acoso a través de la judicialización se mantenga. De hecho, el presidente electo que va a tomar posesión el 14 de enero próximo ya está enfrentando por lo menos 2 denuncias ante el Ministerio Público por parte de fiscales del Ministerio Público. O sea, ya él mismo podría ser objeto de este tipo de acoso. Entonces, no va a ser tan fácil. Sobre la pregunta de cómo el archivo del GAM, un archivo vivo, contribuye a la memoria histórica y a otros aspectos que tienen que ver con el fortalecimiento de justicia. Sí quiero señalarles que algo que nosotros estamos promoviendo es que haya académicos que vengan a investigar el archivo, que vengan a elaborar artículos, de ser posible libros, con información
que está contenida en estos expedientes. Nosotros hemos ya anunciado con distintas universidades que ponemos a disposición la información que no es sensible, porque tampoco nos gustaría que con alguna investigación de naturaleza académica se cierren las puertas para llegar a justicia en algún momento, porque si sale publicada alguna información de tipo académica en algún instante, esto podría provocar que haya, por ejemplo, descalificación de algunas pruebas que podamos nosotros presentar en algún momento, aunque esas pruebas provengan del archivo vivo del grupo de apoyo mutuo. Entonces, de esa manera, nosotros, con todo el cuidado del caso, podemos promover esas investigaciones y a través de las investigaciones académicas fomentar esa memoria histórica que es tan importante. También nosotros esperamos realizar en algún momento, en el futuro, incluso exposiciones públicas de documentos importantes de estos archivos, documentos que pueden ser públicos, ¿verdad? Y lo podríamos hacer en algún parque, en algún lugar público, para que la misma población llegue a constatar cómo ocurrieron determinados hechos. Y vuelvo al ejemplo de documentos públicos, pueden ser los documentos hemerográficos. Yo he hecho referencia ya a esto en varias ocasiones, pero no he explicado que lo que se hizo durante décadas en el grupo de apoyo mutuo fue que se examinaban los diarios, se buscaba alguna noticia que tuviera relación con o que hiciera referencia a alguna violación a los derechos humanos, alguna desaparición forzada, alguna ejecución extrajudicial, alguna masacre, por ejemplo, se recortaba esta nota y se pegaba en una hoja de papel bond y se colocaba información. Recorte del diario Prensa Libre, página 8 del 7 de agosto de 1987, por ejemplo. O sea, toda la información. Cualquiera que quiera comprobar que esa página de verdad existe, aunque es original la que nosotros tenemos, pero puede ir a la hemeroteca nacional y confirmar que ahí está el diario en cuestión y confirmar que existe, ¿verdad? Entonces, esa información lo que nos permitirá es hacer el enlace con los casos, estos casi 4,000 que les digo, para poder con ello enriquecer. También puede presentarse como prueba en cualquier momento. Entonces, ese tipo de información hemerográfica puede ser susceptible de exposiciones, por ejemplo, porque no se está afectando absolutamente nada, es información que está pública y que cualquiera puede consultar en la Hemeroteca Nacional. Entonces, además, ya he explicado para los usos judiciales todo lo que podemos nosotros también, con todo lo que podemos contribuir para que se mantenga. Quiero decir que nuestro archivo, el archivo del GAM, es uno de los archivos que funcionan en el país. Hay más archivos, pero es uno de los archivos que funcionan, aunque, como digo, muchos otros pueden estar todavía en un nivel de ponerlo en orden y de protegerlo muy incipiente o de repente ni siquiera han iniciado. Pero sí confiamos en que en el futuro haya más atención a este tipo de esfuerzos, ¿verdad? Para garantizar la protección de estos archivos. Porque, por ejemplo, yo tengo entendido que la Iglesia Católica durante muchos años, y especialmente Iglesia Católica que estaba en el exilio, Iglesia Guatemalteca que estaba en México, recopilaba casos también. Y puede ser que la Iglesia Católica tenga un número mayor de casos, pero no sé si los tengan ya protegidos y ordenados. Muchas gracias, Mario. Bueno, pues hemos acabado con las preguntas. Solo también comentar que Mónica Sigüenza, desde el archivo del Centro de la Memoria Monseñor Juan Gerardi de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, ahora que comentabas lo de los archivos de la Iglesia, pues agradece la ponencia y te envía saludos. Y Antonio, cuando quieras.
Agradecer a todos los participantes el seguimiento de esta charla, de esta conversación, y muy particularmente gracias a quienes han hecho tan interesantes preguntas y aportaciones. Es un lujo poder contar, por ejemplo, con la asistencia y participación de Kate Doyle, que tan ampliamente ha trabajado la realidad de la represión en Guatemala y el uso de los archivos, miembro del Consejo Internacional Consultivo que fue del Archivo Histórico de la Policía Nacional y experta y perito en distintas causas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Mirna Mar, o sobre la Operación Sofía. Es decir, un lujo, igual que contar con Ramón Alberg, expresidente de Archiveros Sin Fronteras Internacional y ahora miembro de la sección de Archivos de Derechos Humanos, con Perrín Canavallo, con la propia Ninette Montenegro, por supuesto. También gracias a Cristín Martínez, el actual presidente de Archivos Sin Fronteras, a Fina Solá, también miembro del Consejo Consultivo del Archivo Histórico de la Policía Nacional, y tantos otros que posiblemente se me olvide mencionar que han tenido a bien participar en el seguimiento de este webinar. Para finalizar, decir que vamos a seguir trabajando con los archivos de las víctimas. El próximo que tenemos programado sería con relación a las víctimas de la represión en la Unión Soviética. Contaremos para ello en el mes de febrero del año 24 con la participación de la responsable de Memorial Internacional, Elena Zemkova. Esperamos que siga con esa segunda conversación sobre archivos de las víctimas, profundizando el ICA en la importancia que tienen estos archivos promovidos desde instituciones privadas, ONGs, asociaciones de víctimas, grupos pro derechos humanos, que juegan un papel fundamental, como hemos visto en el caso guatemalteco y como vemos y hemos visto en Chile o en Argentina o en otros países de América Latina y de otras partes del mundo. Seguiremos informando sobre las próximas actividades de las conversaciones de los martes. La siguiente será el 5 de diciembre y les ruego a los interesados que estén atentos a la página web del ICA, donde se irán dando los detalles precisos sobre estas siguientes intervenciones. Sin más, muchas gracias a todos y cerramos aquí la conversación de este martes sobre los archivos de las víctimas, el archivo de la ONG Grupo de Apoyo Mutuo de Guatemala. Muchas gracias, Mario Polanco, por tu participación y tu presentación.